pon mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortar, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amar, unos a otros, sin fingimiento, buscar lo bueno, oh Señor, transfórmame, pon mis... Vamos a estar viendo el libro de Apocalipsis y vamos a estar precisamente en el capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Una de las cosas interesantes acerca de la Biblia es lo que la Biblia trata de explicarnos que ha de suceder en un tiempo específico cuando ésta se escribe y cómo se puede aplicar en cada siglo o en cada generación o en cada una de las historias de los seres humanos que pueden escuchar el mensaje de Dios. Quien escribe el Apocalipsis, siendo el último libro de la Biblia, cerrando como una hermosa corona todo lo que sería la revelación del Espíritu Santo, desde el libro de Génesis hasta lo que se conoce como Apocalipsis, aunque no es el último libro que se escribe en forma cronológica, es el último libro que se coloca en la parte final para mostrar lo que ha de suceder a los siervos de Dios, no solamente de aquel siglo, sino también nos corresponde a nosotros. Quien lo escribe en su introducción es el apóstol Juan. Juan es quien escribe el Evangelio. Juan es el que es el hijo de Zebedeo y es hermano de Jacobo el mayor. Es Juan el cual su llamado sucede en el mar de Galilea, y es Juan el que está presente en dos partes importantes de la vida de Jesús. Una de ellas tal vez es la transfiguración, donde solamente se colocaron a los discípulos más cercanos a Jesús, y la otra se encuentra en la crucifixión, el único que está al pie de la cruz. A través de la historia se cuenta por qué no solamente tenía acceso a la casa del sumo sacerdote Caifás, sino que cuando se estudia la vida de Juan nos damos cuenta de su relación que este mismo tenía con el sacerdocio de los levitas. Y este hombre es quien recibe a la madre de Jesús, y el cual tiene la encomienda no solamente de predicar el Evangelio en Marcos capítulo 15 y Mateo 28, sino sobre todo de aquí de lo que sería el Evangelio, y también sobre todo el cuidado de su madre. Juan muere en Éfeso al parecer, y María se traslada hacia Éfeso en Turquía para vivir con él cuando éste ya estaba muy grande de edad. Muy bien, quiero explicarles brevemente parte de la historia y después lo voy a fusionar con cómo se aplica el día de hoy. Es un tema muy interesante en cuanto a los jinetes de los 4 caballos del Apocalipsis, pero creo que tenemos que explicar varias cosas para que hagan sentido a ustedes, para que se pueda interpretar correctamente y después para que lo podamos aplicar a la vida del día de hoy. Así que voy a dar brevemente parte de lo que sería el entorno histórico del mismo. Los romanos veían el cristianismo como un movimiento judío nuevo. Los romanos no tenían ningún problema contra los judíos o contra el judaísmo, pero veían el cristianismo como una nueva religión, lo cual no era permitido dentro de las leyes de Roma. Roma permitía las religiones que ya estaban puestas una vez que tomaban ciertos lugares y las adaptaban a lo que sería su imperio, pero si era una nueva religión no querían saber de ello. Por ello, una nueva religión se veía en el cristianismo.
Los cristianos cuestionaron la doctrina aceptada por la sinagoga y el culto al emperador. Esto es, los cristianos tenían un problema, hermanos, con el emperador. No como el día de hoy, que muchos de nosotros nos metemos tal vez en la política más de lo que nos debemos de meter. Pero los cristianos tenían un problema con el emperador, con lo que se demuestra con la adoración al emperador como un dios, lo que serían los templos atrianos, y lo que se entiende totalmente como el imperio. Lo veían mal, no lo veían bien. No solamente los judíos odiaban al imperio, los cristianos lo odiaban, pero tenían que sujetarse de alguna u otra manera al imperio romano, porque era ley de Dios: sométase todos a las autoridades superiores. Y también, de otra forma, la sinagoga la aceptaban, pero no aceptaban en su totalidad la misma, pues era solamente el ayo de lo que sería la ley de Cristo. La revuelta judía del año 66 y 70 después de Cristo marca algo importante en la razón por la cual se escribe Apocalipsis, ¿ok? Apocalipsis se escribe con el propósito de mandar un mensaje a todos los cristianos, específicamente que se encuentran en las 7 iglesias de Apocalipsis. Pero la misma revelación sería leída por toda la iglesia primitiva y después hasta el día de hoy por todos y cada uno de nosotros. Cuando la diáspora, o sea, la dispersión de los judíos, salen de Jerusalén y de Palestina, Juan y María se encuentran entre ellos a través de esta revuelta judía y se van hacia lo que se conoce como Éfeso. Y en Éfeso había una población de 150,000 habitantes. El día de hoy, si visitas Éfeso, es un lugar muy hermoso. Hay varios montes muy pequeños, no tan grandes como los de Monterrey, pero 2 montes son importantes. Uno es importante porque es un monte donde fue a vivir la madre de Jesús, María, donde se encuentran las ruinas de su casa y donde arqueológicamente está comprobado que ella vivió ahí. Y el otro pequeño monte se encuentra precisamente enfrente, al lado de la ciudad de Éfeso, donde puedes mirar literalmente la tumba del apóstol Juan, quien escribiese esto. El trato de los judíos y los gentiles a los cristianos no era muy bueno en aquel tiempo. Cuando se destruye el templo, hermanos, sucede una de las cosas más importantes para el cristianismo. Los judíos del primer siglo que se convirtieron al cristianismo siguieron guardando la ley de Moisés. Cuando se destruye el templo, hermanos, no tienen dónde persistir en guardar la ley de Moisés, y hay un cambio radical. Por eso el Espíritu Santo escribe y dice en Hebreos 8:13 que lo que está por viejo está próximo a desaparecer. Tiene que ver con esta destrucción y con lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Cuando se recibe este mensaje por los miembros de las iglesias de Cristo de Apocalipsis o de Turquía, ¿verdad? Había varios miembros que eran distintos en cuanto al estatus social, religioso, ¿verdad? Y económico. Entre ellos había prosélitos, había gentiles, había hebreos y había gentiles que habían nacido realmente de los gentiles. Esto es, los prosélitos eran aquellos que se habían hecho al judaísmo, la ley de Moisés. Los hebreos eran los que venían del linaje, de descendencia total de parte de los hebreos o de parte de los patriarcas, de los 12 patriarcas hijos de Jacob, ¿verdad? Y los gentiles eran aquellos que no tenían ningún linaje relacionado a esto. Todos ellos, al convertirse al cristianismo, recibieron estas cartas. Llegando a Éfeso, a los 150,000 habitantes, el trato no era muy bueno. Para la llegada de Juan, las iglesias de Cristo habían perdido fuerza a causa de las divisiones que existían del judaísmo y de los gentiles, además de la adaptación de prácticas paganas por personas que se decían ser miembros de la iglesia de Cristo, ¿ok? Esto es muy interesante, ¿ok? Pero Monterrey, nosotros somos muy analíticos de la historia, y lo voy a explicar en uno de mis puntos. Monterrey está pasando por una etapa de transición increíble dentro de las iglesias de Cristo, que no se pueden dar ni siquiera cuenta a los miembros de la iglesia de Cristo. Es una etapa muy interesante, ¿ok? Una etapa donde se están muriendo todos aquellos que fueron pioneros, que iniciaron la obra del Señor, y con ellos está yendo no solamente mucha historia, mucha doctrina, mucha perseverancia, mucha fe. Lo que es negro y lo que es blanco. No existen los colores grises.
Pero viene otra nueva generación que ve las cosas distintas. Gente más preparada secularmente, gente más expuesta al mundo por los medios tecnológicos, gente que toca muchísimas cosas que la generación antigua no tocaba. Y por lo tanto ustedes, hermanos mayores de Damitras, tal vez es una de las iglesias, no solamente es la primera iglesia de Cristo construida en Monterrey, pero tal vez tiene la mayoría de miembros de edad mayor. Es donde estamos mirando esta transición, donde las nuevas generaciones de la iglesia del Señor están adaptando muchísimas prácticas tal vez que no se hubieran visto hace 10 o 15 o 20 años dentro de la iglesia, mucho menos hace 50, 60 años. Esto causa mucha conmoción. ¿Se ven fuertes las iglesias de Cristo? Sí. ¿Se ven unidas? Sería una cuestión para los predicadores. ¿Se ven todos enfocados en cuanto a la misma doctrina o hay divisiones? Sea como sea, si hablamos de la iglesia de Cristo en Monterrey en 70 años, la iglesia de Cristo en Éfeso estaba pasando por algo muy similar. Había mucha división. Había gente que tenía sus doctrinas propias. Había muchísima filosofía dentro de la iglesia. Había un gran punto secular dentro de los pensamientos y del conocimiento de los miembros. Y en este sentido, cuando llega Juan, no es la iglesia de Cristo que vio Timoteo o que vio Pablo. La iglesia de Cristo está fracturada. La iglesia de Cristo está decayendo. Tal vez sean muchos miembros, pero no se encuentra la misma pureza, no se encuentra la misma fidelidad, no se encuentra la misma persistencia. Y eso, hermanos, marca la diferencia, porque Dios nunca ha sido un Dios de números. Dios siempre ha sido un Dios de miembros fieles a Él. Y lo podemos ver en cuanto a David cuando hace el censo, que Dios se molesta con él, porque no se trata de los números, no se trata de los números de congregaciones o de miembros, se trata de la fidelidad a la palabra de Dios que cada uno de nosotros tenemos. Cuando hablamos del entorno histórico, entonces, lo que es Anatolia, quien recibe este libro de Apocalipsis, Anatolia significa donde nace el sol. Anatolia hasta el día de hoy se llama Anatolia ya. Asia significa lo mismo, donde nace el sol. Esto es parte de lo que veían. Cuando los antiguos veían en aquel tiempo, se dan cuenta que el sol nacía del este, o sea, de la tierra de Anatolia. Gracias a su situación en el imperio, el nivel económico-social creció de tal grado que se disfrutaba de prosperidad. En eso somos muy similares aquí en Monterrey a todos. Yo dije hace un mes en otra congregación en Monterrey, dije lo siguiente: si ustedes estuvieran en Chiapas, no disfrutarían del nivel económico que tienen, pero porque están en este lugar donde pasan trailers del sur al norte, del norte al sur, estratégicamente están muy bien. Sé que como estado, como ciudad, quieren salirse de la República Mexicana muchos para que los impuestos solamente sean utilizados aquí. Es ilógico que suene eso, pero no vengo a hablar de política, solamente explico una situación similar a la que tenían las iglesias que reciben esta parte de lo que sería el Apocalipsis. Cuando Juan es exiliado, cuando el exilio de Juan sucede, es por predicar, ¿verdad? No era un crimen capital castigado por el destierro, siempre y cuando no causaran disturbios, según las leyes romanas, ¿verdad? En el capítulo 18, códice 206, la cuestión era agitador. Siempre se pregunta uno, ¿por qué Juan, el apóstol, se envía desde Éfeso, donde vivía, hacia la isla de Patmos? Fue un exilio, había una cárcel bien puesta, donde habían puesto a Pablo, si recuerdan ustedes, cuando pasaron los disturbios en Éfeso. ¿Por qué no lo pusieron ahí a Juan ahí? La pregunta es ¿por qué? ¿Se negó a adorar al emperador como a Dios? ¿O regresó de tal manera que trató de corregir la deficiencia de la iglesia de Cristo en Éfeso, de tal manera que causó conmoción a los romanos y dijeron, lo tendremos que exiliar? Y esa siempre ha sido la pregunta: ¿por qué no lo pusieron en la cárcel? ¿Por qué el exilio? Tenía que ver posiblemente porque agitó a todos. Resulta que cuando alguien viene y predica y trata de regresar a la iglesia, a lo que es la doctrina de Cristo, siempre hay una conmoción por muchos, entre ellos muchos ligados
hacia el gobierno de aquellos tiempos. La negación de derechos civiles y posiciones materiales y el destierro a tierras lejanas indicaba ello. El culto a Domiciano en el año 81 y 96 después de Cristo era con respecto a quien no lo hacía tenía que morir. Por lo tanto, nos damos cuenta que en este caso Juan no llegó a ese punto sino hasta ese tiempo. ¿Por qué es importante la historia? Porque si no entiendes la historia, no entiendes el mensaje. Cuando ves el mapa de lo que sería en aquellos tiempos Asia, ¿verdad? Las 7 iglesias se encuentran en lo que se conoce como Asia Menor. Precisamente se encuentran aquí. Ahí es donde están las siete iglesias, en lo que es Asia Menor, ¿verdad? Somos una iglesia que le gusta memorizar cosas aquí en Mitras, tengo entendido. ¿Estamos de acuerdo? ¿O la mente ya no está muy buena? Entonces, iniciemos por la parte de las 7 iglesias que reciben esto. Éfeso, Esmirna, ¿estamos bien? Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Ok? Son las 7 iglesias del Apocalipsis que reciben la revelación. Para quien de ustedes me dé eso de memoria y 20 puntos que he hablado en escrito mañana, recibe un regalo de parte mía. Y estoy provocando a que aprendan y pongan atención. Y para que si estén dormidos se levanten del sueño. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante en cuanto a la historia de lo que sería Asia. Cuando vemos esto, nos damos cuenta entonces que era ahí donde estaban las iglesias. Era precisamente ahí donde estaban las iglesias. Y estaban las iglesias ahí precisamente, y se pueden ver aquí. Estas reciben lo que es el Apocalipsis. Lo que en griego es Apocalipsis, y ipsis significa en el griego presión, tribulación. La palabra existe y viene de los molinos. Esto es cuando se colocaban las olivas o el grano del trigo o las uvas en molinos. En el momento que la piedra de molino molía ello, eso era clipsis en griego. Esto es, Apocalipsis indica el castigo o el juicio sobre aquellos que están siendo oprimidos espiritualmente hablando. Y luego se viene a traducir como la palabra apocalipto, que significa revelación. Pero la raíz del vocablo viene, una vez más, sufrimiento, castigo y juicio sobre aquellos. ¿Por qué Dios quería darles este mensaje y por qué lo tenía que hacer? Aquí están las 7 iglesias una vez más, en orden, si las vemos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Iríamos realmente en un orden de esta manera. Si lo viéramos en letras griegas, hacen el símbolo de la última letra del alfabeto griego. Jesucristo es el alfa y este es un mensaje final. ¿Ok? Ahora, cuando vemos esta parte, entendemos nosotros algo que es también interesante. Para comprender Apocalipsis hay que entender 4 puntos. Cuando yo di el libro de Apocalipsis, duré 110 horas de estudio con la congregación a la cual sirvo. 110 horas, yo no llevo prisa. 110 horas, 110 semanas, cerca de 2 años y medio, que fue lo que duramos, porque entre que salía no daba la clase. Todas grabadas en audio, ¿ok? Las tengo conmigo. Si alguien las quiere, se las puedo proveer en MP3, ¿ok? 110 horas. Pero ahora tengo que presentarles 4 de los sellos en 4 horas. Y es increíblemente complicado. Pero como ustedes son hermanos de mucho conocimiento, asumo que las 106 horas ya las practicaron ustedes. Y solamente les daré las 4 horas que les faltaban. ¿Ok? Hay 4 puntos importantes para entender Apocalipsis. Cuando enviaban un mensaje en el primer siglo, el mensaje tendría que estar codificado. Porque si alguien encontraba al mensajero con el rollo,
y entendía que estaba hablando del Imperio Romano, esa persona la mataban y el rollo se perdía. ¿Qué era lo que hacían? Lo mismo que hacían los hebreos, los judíos, codificaban el mensaje. ¿Ok? Codificaban el mensaje. ¿Cómo se codificaba? A través de símbolos que los oyentes comprendieran bien. Como nosotros no vivimos en el primer siglo, es difícil comprender. Uno de los más grandes enemigos del Imperio Romano eran los persas. Y los persas por ley siempre cabalgaban caballos blancos. Y los persas eran excelentes en cuanto a el arco, eran magníficamente excelentes. Si les gusta el cine y han visto algunas películas como su hermana Diana, hay películas que hablan de los persas y siempre el arco es esencial porque eran precisos en su arco, precisos en su arco. Quienes aprendieron de ellas fueron las amazonas, un grupo de mujeres feministas de aquel tiempo, de los griegos. Los romanos odiaban a los persas y veían el caballo blanco como un símbolo de enemistad, pero también sabían que eran los únicos que los podían derrocar de la posición en que estaban, aunque ellos habían quedado destruidos el imperio muchos años atrás. Así que cuando vemos los puntos importantes es, como nosotros no vivimos en el primer siglo, tenemos que comprender los códigos para codificar esto, para entender esto. El día de hoy entre los jóvenes, cuando se mandan un mensaje por Facebook o por Snapchat, ellos utilizan emojis, símbolos que muestran algo. Si eres de mi generación, utilizábamos letras. Las letras eran LOL, en inglés es laughing out loud, me estoy riendo a carcajadas. Ellos dijeron, nosotros no estamos viejos como ustedes. Ellos decidieron poner un emoji, una figura de alguien riéndose con las lágrimas. Y entre los jóvenes, cuando ven estos símbolos, pueden entenderse unos a otros, de tal manera que como padres no lo entendemos y necesitamos un seminario para entender los símbolos de ellos. Entre aquellos cristianos del primer siglo había cosas que entendían bien. El color blanco lo entendían bien, la corona la entendían bien, el rojo lo entendían bien, el negro lo entendían bien, porque los colores no estaban solamente relacionados con algo que se veía, porque en aquel tiempo las partes que hacían las telas y las partes textiles de Turquía no podían hacer los colores de la manera que se hacen el día de hoy con pintura. Todos los colores eran totalmente natural, por lo tanto cada color significaba algo para ellos, así que se hacía por símbolos. Y cuando se mandó esto y un soldado romano en los retenes, en las garitas, para que me entiendan, actualmente detenía a un cristiano, cuando lo detenía decía, a ver, déjame ver lo que traes, y cuando veían los rollos los abrían, y cuando hablaba de una bestia y cuando hablaba de un caballo, es más, en pocas palabras, no le entiendo, toman, vete de este camino. Pero eran cosas que entendían bien los que enviaban el mensaje y los que lo recibían. Por lo tanto, hay 4 cosas que vamos a ver en esto. Hay 12 cosas que se ven en el Apocalipsis. Yo no les voy a enseñar las 12 cosas, porque me faltaría 106 horas, ¿ok? Pero hay 4 de las 12 que les voy a enseñar. La primera es lo que se comprende como hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Una palabra griega de la palabra Hermes, que significa interpretación. Porque entre los griegos había alguien que se llamaba Hermes, quien era el que interpretaba el lenguaje de los dioses a los humanos. Y la palabra hermenéutica se cuenta en la Biblia en varias secciones y lo ves en griego. Hermenéutica es, vamos a interpretar la Biblia de tal manera que la podamos entender bien, para que no quede duda de lo que estamos hablando, para que entendamos que la pandemia simplemente es parte de los 4 jinetes, para que aprendamos de que de esta enfermedad prosigue a la muerte y que la muerte prosigue a una decadencia y escasez mundial, lo cual se empieza a vivir con la inflación de Estados Unidos, lo cual se empieza a vivir cuando los negocios se empiezan a cerrar a diestra y a siniestra, como aquel hermoso barco blanco que está allá por Sierra Ventana, donde vendían mariscos riquísimos, que lo han cerrado. ¿Por qué?
porque esto es parte de un ciclo, parte de los caballos, parte de los jinetes. Esto se va a repetir siempre, en todas las generaciones, de tal manera que se pueda aplicar el Apocalipsis al día de hoy. Esa es la primera parte hermenéutica. Número 2, lo que es la simbología. La simbología es explicar lo espiritual. ¿Qué es espíritu? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús entra a los discípulos, mientras están reunidos 8 días después, o sea, el segundo domingo, les dice lo siguiente, les dice Shalom, esto es paz a vosotros. Y dice la escritura que se quedaron todos atónitos y que dijeron ellos, y les dice Jesús, no crean que yo soy un espíritu como creéis, porque un espíritu no tiene carne ni qué, ni huesos. Lo espiritual, que no se puede tocar y palpar, se tiene que explicar. Y la simbología sirve como traducción de lo espiritual a lo material. Esto es, te voy a explicar con símbolos el mundo que no se puede ver. Te voy a explicar por qué el gobierno se ha metido en todas las naciones y está coparticipando en el homicidio de la gente durante estas pandemias. Te voy a explicar cómo es que no es el gobierno el que está detrás de esto, sino el diablo. Te voy a explicar esta parte espiritual que está detrás de todo esto. Esta presión que tenemos, este estrés que tenemos tú y yo, esta presión psicológica, emocional y espiritual que tenemos, que sentimos por lo que pueda pasar, por la incertidumbre de la pandemia, de la sociedad, del gobierno, de la parte económica, si voy a estar bien o no voy a estar bien, qué sucederá con mis hijos, esta incertidumbre que tenemos todos los cristianos, que debería ser cubierta con una fe increíble, sabiendo que si vivimos somos del Señor y que si morimos somos de Él, ya sea que vivamos o que muramos del Señor, que somos, que para nosotros el morir es ganancia y el vivir es, ¿verdad?, habitar en lo que se refiere al servicio de Dios. Esta idea de que tú y yo ya tenemos prefijados los tiempos de nuestra habitación, que no importa cuántos viajes yo haga a México, Centroamérica o Sudamérica o Asia, no importa cuántas vacunas me ponga, si la primera, la segunda o el booster, no importa si traigo cubrebocas, ya está prefijado el tiempo de mi habitación. Y esta idea general, cuando entendemos los 4 jinetes, nos podemos preparar mejor a todo esto, de tal manera que lo vemos con fe y no con incertidumbre, con confianza y no con miedo. Ahora, esa es la parte de la simbología. En la simbología entra una parte, una materia muy interesante que se llama colorología. Esto es, la Biblia tiene colores y los colores significan algo en la Biblia. ¿Ok? Significan algo en la Biblia. Yo di una clase hace unas semanas y hablaba del manto de José que le regala a Jacob. Y hablo de los colores que en aquel tiempo eran utilizados por los cananeos, por los cuales Jacob debió haber aprendido cómo hacer. Y hablo de los colores que debieron haber sido parte, si no todos, algunos de ellos, por los cuales puso Jacob. Y el trabajo que requería colocarlos sobre el manto. Muchos pensamos nada más en la preferencia del manto. Tuvo que trabajarlo mucho tiempo para que José recibiera este manto. Pero los colores tienen un símbolo. El amarillo tiene un símbolo, el negro tiene un símbolo, el blanco tiene un símbolo, el rojo tiene un símbolo. Cuando tú ves el tabernáculo, estudias la colorología, es hermoso estudiarlo de esa manera, porque puedes mirar las mantas del tabernáculo y los colores que estos tenían, las cortinas y los colores, el color púrpura, el color carmesí, el color azul, todos estos son símbolos que el judaísmo entiende bien porque vivía en ello. Así que como la mayoría de lo que lo reciben estos son gentiles, pero también judíos, cuando habla del caballo color bermejo, lo entienden bien, saben de qué significa, pero tú y yo no lo entendemos porque no nos hablamos de esa manera. Piensas en amarillo y solamente piensas en la hepatitis que te dio cuando eras pequeño, cuando te pusiste bien amarillo por él. A todos, a mí también me dio. Y tal vez piensas en el blanco, piensas tal vez en el vestido que te pusiste cuando te casaste. Pero son colores que tienen un símbolo. Y en la Biblia
hay una parte de la sección de lo que es la hermenéutica que estudia los colores. Y entre los judíos son muy claros, de tal manera que los colores tienden a hacer algo. Por eso, cuando se vestían de silicio o se colocaban silicio, que era totalmente oscuro, negro, tenía que ver porque estaban pasando un duelo. No es extraño que el color negro o el caballo tenga que ser negro que hable de ello. Las iglesias se han vestido de negro. Esta semana en Monterrey han muerto personas, han muerto hermanos que amamos. ¿Y qué hacemos ante eso? Porque si viene el color bermejo, viene el amarillo, así consecuentemente. Y luego la otra parte es la materiología, esto es la materia. La materia se estudia. Se estudia de tal manera que lo que simboliza en un lado, simboliza en otro lado. La materia. Materia tal es como lo que se pesa, como el trigo, como lo que se usaba para la báscula, para las pesas de la báscula. Por eso cuando hablamos de uno de los caballos, ¿verdad? Yo no sé a ustedes, pero nosotros en Illinois ahorita tenemos, aunque no lo crean, escasez de tortillas. No sé si aquí también hay. No. Allá no encuentras tortillas por ningún lado. Y la demanda declara el precio, el valor. ¿Por qué las cosas aumentan? ¿Por qué la carne está tan cara? ¿Por qué los servicios médicos están tan caros? ¿Por qué un tanque de oxígeno te cuesta tanto en una pandemia? ¿Por qué la gasolina? Porque todo esto está conectado a la materiología. Y cuando tú entiendes bien la materia, la cual explica Dios, el oro, la plata, el bronce, el cobre, todo esto, aplicas bien el mensaje. Así que estos códigos, estos símbolos se van de esa manera. Solamente hablaré de 4 a través de los cuatro caballos. Levanta la mano, ¿qué me está haciendo todavía? ¿No? ¿Tantos aquí? Okay. Ahora, pero para comprenderlo mejor, hay algo que debo de explicarlo bien. ¿Ok? En el judaísmo, en la parte hebrea, ¿verdad? Se le llama el pikuach nefesh. A ver, vamos a practicarlo. Pikuach nefesh. Y tú dices, ¿quién sabe qué estoy diciendo? Y por eso te lo voy a explicar. El pikuach nefesh dice lo siguiente. ¿Okay? Dice que Dios puede ser un Dios de amor, pero también puede ser fuego consumidor. Es algo que la razón no entiende, sobre todo nuestra cultura mexicana, latinoamericana. No lo entendemos. Por eso tantos cultos, tantas denominaciones que no creen en el infierno, porque no entienden este concepto de lo que se le llama el pikuach nefesh. Esto es, puede estar algo ligero, pero aunque esté ligero, puede ser pesado. Te dejé igual, no te preocupes. Tenemos tiempo, ¿ok? El padre de mentiras, ¿quién, hermanos? Satanás, Juan 8:44. Sin embargo, cuando ves estas partes dos posibles, entiendes lo siguiente. Siempre hay un conflicto. ¿Es Apocalipsis solamente histórico? Sí. ¿Es Apocalipsis también profecía para el día de hoy? Sí. Muchos dicen, o es uno o es el otro. No, estás mal. Pueden ser los dos. Como mexicanos tiene que ser uno de los dos. Como judío aprenden a abrazar los dos. Se dan cuenta que los dos tienen armonía. Uno de los conceptos que suceden en las parteras, les preguntaron a las parteras en cuanto a los niños y las parteras mintieron. ¿Estamos de acuerdo con ello, hermanos? Y aún así Dios hizo bien a las parteras. ¿Cómo puede ser eso? Incongruente para nuestra mente. El otro caso se da en el caso de Rahab. Rahab, cuando le preguntan, miente por ocultar a los espías. Aún así fue recompensada. O sea que te vas a dar cuenta que en la Biblia hay partes en las cuales se supone que es incorrecto, que está mal, porque es pecado, y aún así Dios lo recompensa. ¿Está recompensando el pecado? ¿O está recompensando o está pesando algo como con más peso, aunque fuese muy ligero? Es algo interesante.
El otra parte es en el caso de los discípulos. Jesús lo explica muy bien. Y Jesús dice lo siguiente. La ley era estricta. El día sábado, Shabbat comenzaba el viernes en la noche con las 3 estrellas. Y había reglas que no podías hacer nada, no podías trabajar. Y las reglas estaban explicadas en el Mishnah y en el Talmud, que son las tradiciones de los ancianos judíos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos, cuando los discípulos empiezan a recoger para comer? Son condenables. Y Jesús fusiona la misericordia con la ley. Las abraza. Algo que los judíos no podían hacer. No son dignos de muerte. Están rompiendo la ley del día de reposo. Ve y aprende lo que significa misericordia. No, ¿cómo me estás diciendo eso? O sea, no está clara la ley, sí, pero también está clara la misericordia. ¿Ok? Lo voy a explicar un poquito más, ¿ok? El Rabí Nachman Abraslat decía: si no serás mejor mañana de lo que eres hoy, entonces ¿para qué necesitamos el mañana? Esto es, si venimos a esta clase y aprendemos de ella y no vamos a aplicarla mañana, entonces ¿para qué queremos el mañana? Mejor nos debería Dios permitir morir hoy, porque si no vamos a hacer lo que Dios manda mañana, ¿para qué lo vivimos? Incongruente, sí. La tarea no es tuya completarla, pero ello no quiere decir que no debes trabajar en ella. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que tal vez no todos van a vivir los 4 jinetes del Apocalipsis. Muchos hermanos murieron, hermanos, con muchísimo temor en su corazón, y quedaron ausentes de la historia en cuanto a que la ola descendió. La primera ola nos agarró a todos desprevenidos. Esta ya no. Esta, como dirían allá en algunos lugares del sur, somos cabezones. Porque la primera ola sí, pero esta ya no. Pero cuando un hermano muere sin saber cómo va a ser. No puede completar la obra. Este edificio, este piso, que aquellos que han puesto azulejos saben lo difícil que es colocarlo, que quede anivelado. Tú lo has pisado, alguien lo puso, y tal vez no está aquí. Tal vez alguien murió en el proceso y ya no está aquí. Esto es, la tarea no es tuya completarla, pero eso no quiere decir que no lo vas a hacer. La idea tiene que ver con lo siguiente, ¿ok? Esto es, ¿puede uno pensar con las 2 manos? Sí. El Apocalipsis es histórico, sí. Pero también el Apocalipsis aplica a todos los tiempos hasta el día de hoy. Porque cuando recibieron los hermanos la revelación, la tenían que aplicar. Y el entorno que iban a vivir espiritual, que se deletrea con los símbolos, tiene que ser similar al de nosotros. Que tal vez las pestes de ellos no tenían el nombre de COVID, pero la persecución era distinta. Y en ese sentido, el mensaje aplica a ellos, el mensaje también aplica a nosotros. Es cuando podemos pensar con las 2 manos. Por eso entendemos como miembros de la iglesia que Dios es amor, pero también que Dios es fuego consumido. Entendemos que hay juicio, pero que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entendemos que Jesús es humilde, fue manso, pero entendemos que al resucitar, vemos en el Apocalipsis, ya no va a montar un pollino, ahora monta un caballo blanco. Ahora viene a destruir lo que el imperio considera más grande. Ahora viene a hacerse enemigo de aquellos que destruirían a nuestros hermanos en el primer siglo. Y ha triunfado en aquel tiempo, y ha triunfado el día de hoy. Y entonces entendemos un concepto del Apocalipsis para entender los caballos. ¿Okay? Primero,
que Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que lo que será. Hermanos, si ves hace 100 años con la influencia española, ya se ha vivido este tipo de pestes. Es más, esta peste no ha sido tan grande como la peste de la muerte de aquellos siglos, hace 400 años, donde hubo millones y millones de muertes. Entonces, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Estaba estudiando y dice que de Perú salió una nueva variante. No los quiero asustar, ¿ok? Dicen, no, mano, ya estamos alfa, beta, gamma, delta, ¿hasta cuándo? Pues hasta la omega se va a ir, hermanos, ¿ok? Y la nueva variante, lambda, que es una variante que se desarrolla en Perú, ¿verdad? Que está influenciando todo Sudamérica, y que lo más seguro es que ya esté aquí en México, porque por eso no se entiende cómo las olas vienen y van y qué tipo de variante tengo yo y cuál, ¿verdad? Es algo nuevo. Estamos pasando por uno de los jinetes. Tenemos que ver lo que sigue, pero no somos los primeros. A principios del siglo pasado pasó esto, y después la guerra, y después la recesión económica de todo el mundo, y después como que la Segunda Guerra Mundial, en un término de 60 años, hermanos, tempestad, y después como que todo se recupera, pero ahí vamos otra vez, todo se repite, no hay nada nuevo debajo del sol. La idea cíclica indica que el Apocalipsis habla de la historia del primer siglo, que la bestia puede ser Nerón, sí, pero que también la bestia, detrás de Nerón estaba el diablo, y también el diablo está ahora a través de muchos políticos el día de hoy, de muchos grupos religiosos el día de hoy. Así que la historia se ve porque se estudia, porque cualquiera que hace las mismas cosas y piensa que tendrá resultados distintos, realmente no ha entendido su vida. Fue lo que dijo Albert Einstein, dice, tú piensas que haciendo lo mismo tendrás resultados diferentes, no es así. Por lo tanto, tu vida y mi vida tiene que ver con esa continua repetición. Pero por otra parte, la profecía indica lo que va a pasar, lo que viene, lo que va a suceder. Lo que viene, esto es, ¿qué te va a pasar? ¿Qué pasa después de esta pandemia? ¿Qué pasa después de esta recesión? ¿Qué pasa después de la muerte? Eso es lo que te va a explicar. Y esto es una vida cíclica, todo se repite, y por eso lo que pasaron los hermanos en el primer siglo, lo estamos pasando el día de hoy, pero de manera distinta, porque el diablo no ha muerto, simplemente ha cambiado su evolución. Por eso cuando vemos Apocalipsis 6, en el versículo 1, mañana miraré un poquito más de esto en la introducción, cuando ves Apocalipsis, son 7 ciclos. 7 es número perfecto en numerología. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. O sea, son 7. Se sigue repitiendo todo. ¿Y qué es lo que te está enseñando Apocalipsis? Algo. Primero, cuando tú ves las iglesias, cuando vemos el color blanco es símbolo de victoria en toda la Biblia, pero también es símbolo de pureza en toda la Biblia. Si vemos Apocalipsis 6:1, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los 4 seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco. Recuerden que son símbolos. Juan está en Patmos, una isla que está a 4 horas de Turquía en mar. Es un viaje en mar hermoso, de lo más hermoso, porque las islas griegas, incomparables. Cancún, hermanos, con el respeto de México, indio querido, bajo del sol. ¿Quieres ver mar? Islas griegas. Es increíble el mar que se ve, claro, hermoso. Y Juan estaba en un paraíso, en una cueva, en una gruta al parecer. Y ahí recibe la revelación y la escribe y la manda a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y lo que dice, mira y ve, dice, y he aquí un caballo blanco.
El caballo blanco es símbolo de victoria, de vencer. En el capítulo 19, lo veremos en unos momentos, se mira a Jesucristo montado en un caballo blanco. En toda la Biblia, Jesucristo es el primero. Al inicio de todos los mensajes a las iglesias de Apocalipsis esto dice el fiel y verdadero, esto dice, siempre es Jesucristo primero. No es extraño que el primer sello sea Yeshua, sea Jesús. Ahora ya no está montado en un pollino, ya no está en un burro, ya no está en un asno, está en un caballo blanco, porque los romanos entendían y los cristianos entendían que si algo le tenían pavor el imperio romano, que los iba a perseguir por muchos años después de recibir la revelación, era a los persas que tenían caballos blancos. Y ahora es Jesús, no un persa, es Jesús, el Hijo de Dios, que viene sobre un caballo blanco. Y dice ahí, el caballo blanco, dice, salía venciendo. ¿Y para qué? Para vencer. Por lo tanto, algo que tenemos que entender es que quien iba montado en el caballo blanco es alguien que es victoria, que salió para vencer. Algo que tienes que entender acerca de lo que nos está pasando el día de hoy es que tienes que meter muy dentro de tu corazón. Sí, hay que cuidarnos totalmente, hay que vacunarnos totalmente, cualquiera que sea yo la vacuna no me la puse por mí, me la puse por el amor a mis hermanos, porque vi que mucha gente tenía mucho más aceptación a que los visitase de esa manera. ¿Ok? Hay que hacer todo lo que tengas que hacer para prevenir, sí, hay que hacerlo. Pero ya sea que vivamos o que muramos, Cristo venció. Cristo la muerte venció. Y nuestro principio cristiano comenzó con victoria. Hijitos, habéis vencido al maligno, dice Juan. Hermano, hermana, si tú no tienes esa parte en ti, tienes que entender que Cristo ha vencido. Y que no importa lo que se te venga enfrente de ti, no importa cuál caballo rojo o negro, no importa o amarillo, tú ya eres más que un vencedor. Pero no tienes que creer aquí. Jesús ha vencido, hermanos. No hay nada que pueda vencerte. Esta enfermedad no te puede vencer. Esta economía no te puede vencer. ¿Por qué? Porque los caballos blancos son hermosos, pero quien lo monta es Jesús. Y Jesús ha salido para vencer. Dice ahí en esta idea, el color blanco en toda la Biblia servía como victoria. A la iglesia de Pérgamo se le dice que se le daría una piedrecita blanca a un hermano de Piedras Negras. Cuando viajamos a Turquía este año, yo amo la arqueología, y estuvimos en Tiatira, y el arqueólogo el que nos da el tour, hizo la excavación de Turquía, de Tiatira. Y entonces estaban excavando y sacaron el piso. El piso del edificio era blanco. Era blanco. Y me dice Ricardo, ¿quieres una piedra? Digo, no es robar. Dice, no, porque yo soy arqueólogo y yo te la puedo regalar. ¿De veras? Dice, sí, porque yo trabajo para el Departamento de Turismo y de Antigüedades de Turquía. Bueno, pues si tú me la das, yo me la llevo. Ah, no, amén. Y se la den llamado de Piedras Negras. Pero blanca, hermanos, era la manera en que liberaban a un esclavo en el primer siglo. Le daban una piedrecita blanca y decían, ahora ya eres libre. Es lo que le sucede a un inmigrante indocumentado cuando le dan su residencia en aquel país. Entonces, recibir una piedrecita blanca era victoria. Tú y yo hemos recibido una piedra blanca. Tú y yo hemos recibido un caballo blanco. Tal vez vamos caminando delante o atrás del caballo, pero quien va montado es nuestro Rey. Quien ha vencido es Jesús. Y no solamente ellos, los fieles, ¿verdad? Dice que recibirían vestiduras blancas, símbolo de victoria. Apocalipsis 6:9. Así que lo blanco, más de 20 veces se menciona Apocalipsis. Todo tiene que ver con victoria, 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 victoria.
Sin embargo, el color blanco también representa pureza. Los cabellos de Jesús eran blancos, Apocalipsis 1:14. El trono donde se sentaba era blanco, Apocalipsis 20:11. O sea que la idea de ello tenía que ver con ello, pero quien estaba montado sobre él, dice ahí, dice que quien estaba montado sobre él, dice que llevaba un arco y le fue dada una corona. ¿Por qué? Porque reitero, según el profeta Jeremías, el arco representaba un poder militar en el Antiguo Testamento. Los judíos lo entendían bien. En estas ruinas se pueden ver los arcos de los medos persas. El arco, ¿qué es diferente a la espada? El arco puede aventarse una flecha y matar a un enemigo a larga distancia. Jesús, aunque vivió en el primer siglo, puede aventar una flecha y matar a tus enemigos el día a día. Jesús puede alcanzar a alguien en el primer siglo, pero también a alguien en el siglo XXI. Tienes que confiar en Jesús porque ha vencido, pero porque su poder tiene alcance. Y no solamente tiene una espada aguda que sale de su boca, tiene un arco para vencer a aquellos que están muy lejos, los cuales son nuestros enemigos. Mañana miraremos un poco más de ello. Y este también tiene una corona, estéfanos. La corona es estéfanos, de la palabra, no sé si han escuchado el nombre, Estefanía. Estefanía es coronada, ¿verdad? En las Olimpiadas, ¿verdad? A quien coronaban, a quien ganaba, las medallas se hicieron solamente hace 100 años. Antes eran coronas, empezaban como coronas de laurel, luego se hacían coronas de diferentes tipos de árboles, pero las de laurel son las más importantes. Estas se coronaban a aquellos que vencían. Jesucristo recibió una corona de espinas, pero con ella venció. Y lo que tú tienes que entender, hermano y hermana, es que lo que para este mundo se les hace despreciable, porque Dios ha escogido lo despreciable de este mundo para humillar lo más sabio de este mundo. Jesucristo venció con una corona de espinas, pero al final del día es corona. Y cuando mandó a aquel hombre a poner las letras sobre aquel rótulo, sobre aquel anuncio, dijo: pónganle lo siguiente y pónganselo en el idioma hebreo y en el latín, pónganlo en griego. ¿Por qué? Porque tiene que decir rey de los ¿qué? Judíos. Por eso no es extraño que en el capítulo 19 se presente el caballo blanco como aquel que estaba montado, no solamente coronado, sino teñido en sangre. ¿Por qué? Porque Jesucristo sufrió por ti y por mí. La sangre de Jesucristo no solamente nos limpia de todo pecado, la sangre de Jesucristo también alcanza todo aquello que nosotros no podremos alcanzar. Hemos ya vencido, no por nuestras fuerzas, sino por la sangre de Jesús. El mensaje de Apocalipsis es: no importa cómo te vea la gente. Tal vez estás en un hospital respirando con un oxígeno, tal vez estás a punto de ser intubado. Eres más que vencedor por la sangre de Jesús. Tal vez eres despreciable ante la gente porque no tienes cómo comprar un tanque de oxígeno, o porque no tienes cómo colocarte una vacuna, o porque tu casa es muy humilde. Jesucristo te dice: es que tú no veas la parte secular, ve la parte espiritual. A la iglesia de Cristo de Esmirna le dice: es que tú dices eres pobre, pero no sabes que tú eres rico, eres muy rico. Y a la iglesia de la Odisea le dice: tú dices me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un pobre, desventurado y desnudo. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Hermanos, no veamos lo que ve la gente, veamos lo espiritual. Y donde hay 2 o 3 reunidos, está Jesús entre nosotros. Y si Jesús ha vencido, no está en un asno, está en un caballo blanco. Y si puede destruir al imperio romano, puede destruir todo lo que está adelante de nosotros. ¿Por qué? Por lo que para el hombre le es imposible, para Dios todo le es posible. Jesucristo es aquel que dice: aquí un caballo blanco, y el que le montaba se llamaba fiel y verdadero, y dice: con justicia juzga. ¿Por qué? Porque Jesucristo, tienes que entender que puedes confiar en Él. Las palabras de Jesús no son mentira, son verdad. Y ya nos ha dicho que Jesucristo ha vencido. Cuando vemos el caballo blanco, debemos de mirar pureza, victoria, pero no veamos el muslo del caballo. Hace un tiempo
viajamos con mi esposa en caballo en el estado de Wyoming, muy cerca de Montana, Estados Unidos. Y le tocó un caballo allá, blanco hermoso, hermanos, espectacular. Y los caballos son majestuosos. Es más, los carros nos miden por las fuerzas de caballos. La manera en cómo caminan son totalmente majestuosos, hermanos. La fuerza que tienen. Pero aún así, pueden domarse. Cuando los judíos vieron a Jesús entrar, dieron un cántico del Antiguo Testamento que decía: sálvanos, Hosana, Hosana, Hijo de David, Hosana, sálvanos. Y él iba entrando por el monte de los olivos, iba descendiendo humildemente, y todos corrieron a agarrar las palmas, y todos juntos le dieron la bienvenida. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es como aquel himno que se llama Hosana, Hosana el Hijo de David, Hosana, Hosana el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Fíjate qué hermoso, hermanos. Tus ojos y mis ojos ya no lo ven en un pollino, lo ven en un majestuoso caballo blanco, teñido de sangre, diciendo: yo he vencido. Tiene el título Rey de Reyes, Señor de Señores. Su nombre es fiel y verdadero porque no nos ha mentido. Y nos está diciendo: yo he salido para vencer. No solamente soy el primer sello, soy el alfa y también soy el último, soy la omega. Yo no soy todo. Confía en mí, ten confianza en mí, verás que estaremos totalmente bien. Pero siempre después de la victoria, porque estaba teñido en sangre. La sangre es símbolo de vida, sobre todo de dolor, de muerte, de guerra. Siempre después de la victoria viene la sangre. Eso es, ¿cómo sabemos que es paz si no hay guerra? ¿Cómo sabemos que es cielo si no pasamos por tierra? ¿Cómo sabemos que es consolación si no tenemos dolor? ¿Cómo sabemos que es amor si no sentimos odio? ¿Cómo sabemos que Jesús ha vencido si no primero se muestra como derrotado? Es que todo tiene que ver con la historia de amor, con la historia de Jesús. Y lo más hermoso es que el caballo blanco es solamente el principio y lo que nos está diciendo Dios este día. No sé cuál sea la posición, cómo estés tú, en qué posición estés, por qué estés pasando, pero te aseguro en el nombre de Jesús, porque Él lo ha dicho, su nombre es fiel y verdadero y juzga todas las cosas con justicia. Te lo aseguro en el nombre de Jesús, que estamos bien, que tú y yo estamos bien. Ya sea que estés muy anciano, ya sea que tengas dolor en tu cuerpo por artritis, ya sea que estás pasando por enfermedades, tú y yo estamos bien. Y que cuando pasemos de esta vida a la próxima, si es por esta pandemia, por otra cosa, vamos a estar bien. Porque antes, más que todo esto, somos más que vencedores. Y la iglesia, cuando recibió este mensaje en el primer siglo, cuando oyeron el Apocalipsis, cuando se leyó en las iglesias, se oyeron de este sello, veían al imperio romano y decían: ¿cómo queremos verlo destruido? Y de pronto ver en su mente un símbolo, a Jesús, a Yeshua, cabalgando en un caballo blanco, el cual trae una corona diciendo: yo ya he vencido y conmigo traigo tu corona. Retén lo que tienes, retén tu corona para que nadie otro la venga a tomar. Y te das cuenta de esto, hermoso. Pero después de todo caballo blanco tiene que venir otro caballo, y eso lo miraremos, si Dios permite, mañana.
Yo sé que usé mucho tiempo, hermano, pero son 4 horas de 110. Llévate esto en tu corazón. ¿Tú crees en Jesús? ¿Has obedecido a el mensaje de Dios en el Nuevo Testamento? Tú ya eres más que un vencedor. ¿Estás presionado? ¿Hay incertidumbre por lo que está pasando? ¿Te han corrido del trabajo? ¿No sabes qué va a pasar mañana con este nuevo gobernador tan joven que les tocó? Bendito el Señor. Me refiero al Señor, no al gobernador. ¿Ok? No importa. Porque para mí mi rey es Jesús. Y no importa quién sea el emperador, quién sea el rey, quién sea el presidente. Jesús es mi rey. Y Jesús es tu rey. Y solamente Él te da la victoria. Y Él te dice, eres más que un vencedor. Acaba la carrera y te daré mi piedrecita blanca. Al que venciere, le daré piedrecita. Y le daré el maná, ¿no? Y le dará que coma del árbol de la vida que se encuentra en el cielo. Os amamos entrañablemente, hermanos. Mañana continuamos. Por mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortar, se ha presidiendo, siempre amar, unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor.